Buenos días, alumnos. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Hoy estamos con la profe, con Mauro, y bueno, vamos a seguir con los temas que nos tocan de nuestro sistema Larralde. Hoy vamos a ver los enlaces mediales. Y acá tenemos en pantalla en qué casos nosotros vamos a utilizar los enlaces mediales, que cuando vimos superposición, posposición, ya habíamos dado también algunos ejemplos de estas palabras, algunos trazos, y habíamos explicado así un poquito como para que ustedes tengan una idea, ¿no? Y vamos a enfocarnos en este tema en particular porque los enlaces mediales se van a encontrar que no tienen algo específico, no tienen una regla específica determinada que dice se debe escribir de tal o cual forma, sino que al trazarlos, y vamos a ver después con los ejemplos, nos vamos a encontrar de que el circulito, el círculo o la elipse pueden quedar o a la izquierda o a la derecha, ¿sí? O dentro del rasgo curvo, ¿sí? Nosotros vamos a ir acomodando esos enlaces mediales dentro de los rasgos, ¿sí? En la mitad de palabra, como a nosotros nos queden como más cómodo para poder escribir y para poder entender. Entonces, esa es una eso es algo fundamental que tiene este tema para tenerlo en cuenta, ¿sí? Y dice, cuando en sílaba intermedia un circulito, un círculo o una elipse se encuentran con los ganchos iniciales R o L, aquellos se trazan en el interior o fuera de los ganchitos, ¿sí? Como les decía, no hay algo que diga tiene que ir en tal o cual lugar. En la combinación de círculos, elipses y ganchitos iniciales R y L, cuando tenemos este tipo de variantes, ¿sí? Cuando tenemos que trazar estas palabras, podemos agrupar en estas formas. Y vamos a ver con los ejemplos un poquito más abajo. El ganchito se traza inmediatamente después del circulito, el cual se dibuja, ¿sí? Y en estos ejemplos nosotros nos vamos a acordar de las reglas que vimos cuando dimos circulito medial, hace tiempo, que decía que el circulito medial va a la derecha, ¿sí? Cuando tenemos dos rasgos que siguen la misma dirección, va a la derecha. Cuando está entre un rasgo recto y un rasgo curvo, va en el rasgo curvo. Cuando tenemos dos rasgos curvos, va en el segundo curvo, ¿sí? Si ustedes vuelven al aula y miran esas reglas que vimos cuando dimos círculo medial, circulito, círculo medial, se van a acordar. Y en estos ejemplos, fíjense que en textil, vamos a ir haciendo con la camarita para poder ver mejor. Vamos a escribir la palabra textil. Fíjense que ahí voy a hacer el rasgo T en segunda posición, y acá sí me va a quedar el circulito a la derecha, y acá se tiene que notar el ganchito L en este caso, ¿sí? Acá tengo la L, que es inicial al rasgo. Entonces, textil, voy a trazarlo de esta forma. ¿Ven? El circulito me queda a la derecha y se nota el ganchito L, el ganchito inicial L. ¿A qué me refiero yo cuando digo que no hay una regla definida? Si yo textil hago textil de esta forma, ¿sí? Lo voy a hacer en grande. Como un escape. Tex,
hago un escape y después hago tilde. ¿Ven? Si yo hago así, está bien escrito también. Ustedes pueden hacer esta forma, que es la forma correcta, digamos, pero si lo hacen así, no está mal. ¿Entienden? En este caso, me quedó el circulito a la derecha, como dice la regla. Vamos a ver con otro ejemplo. En desafiar no hay problema porque fíjense cómo nos va a quedar desafiar. Nos va a quedar dentro del... Fíjense, también nos queda a la derecha y ahí hacemos fir, desafir. En este caso ya están dentro del rasgo F, incluidas las dos vocales. Vamos a ver con la palabra musical. Musical. Acá hagamos toda la vuelta. Musical va en tercera posición. Musical. Fíjense cómo doy toda la vuelta y se ve. Queda debajo del circulito. ¿Ven? Se ve el ganchito L abajo. Pero si yo lo hago Para arriba, de esta forma, musical, también está bien. ¿Entienden? Entonces, acá yo leo musical y acá yo leo musical. ¿Sí? de las dos formas, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ahí en musical es que se ve el ganchito L. Musical. Muy bien. Seguimos con los otros ejemplos. Desafiar. Desafiar yo lo hicimos mezclado. 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 Acá también en segunda posición, yo lo voy a hacer en grande para que ustedes lo vean mejor. Fíjense cómo me queda la palabra, el trazo. Que si yo lo hago de esta forma, como musical, está bien también. Hago primero mi circulito para abajo y después hago el ganchito L. Son las dos formas distintas. Ustedes ahí tienen que elegir de qué forma hacer su estenograma. Y cuando lo eligen, o como dice la profe Ani, ustedes siempre intenten escribir de esa forma para reconocer después, en la velocidad de la escritura, sus propios rasgos, ¿sí? O van a dar la vuelta o van a escribir. Vamos con el otro ejemplo, demuestran. Demuestran, hacemos en segunda posición de muestra, acá ganchito inicial R y acá ganchito final R. Ahí podemos hacer, si el ganchito final va del otro lado, puede decir demostrar también. Claro, demostrar, demuestra, demostrar, vamos a hacer el ejemplo. Y fíjense, demostrar. ¿Cómo me va a quedar el ganchito? Demostrar. Y en el anterior es demuestran, ¿vieron? Ganchito N, ganchito E. Adicional, en adicional, fíjense cómo la A no me indica posición, me indica posición la I. Adicional. Esta es la que me indica posición. Entonces va en segunda posición, toca el renglón. Dibujo la vocal A, di, y ahí hago nal. Sional. ¿Ven? Sional. Que si yo acá quiero hacerle con escapecito, también lo puedo hacer. ¿Ven? Y vamos a seguir viendo ejemplos, como en el segundo caso. Y miren acá en este primer ejemplo, y después la profe le va a seguir explicando los demás ejemplos, en adiestrar. ¿Se acuerdan que en textil el circulito me quedaba del lado de la derecha? Y miren acá en adiestrar cómo me queda el circulito a la izquierda, ¿sí? Entonces, adiestrar Necesariamente tiene que ir a la izquierda el circulito, porque si yo hago a la derecha no voy a poder encimar mi ganchito R inicial.
Adiestrar. Vamos con más ejemplos. Acá, ¿cuál me marca la posición inaccesible? La A. La, profe. Muy bien. ¿Por qué? Porque acá, por más que yo tenga dos C, yo me voy a representar vocal, S vocal. Entonces, esta es la que a mí me marca posición, va en primera posición. Y vamos a hacer accesible y que se vea mi ganchito L. Accesible. Recibir. La forma correcta de escribir recibir es esta. Pero si yo hago recibir, está bien también. Y fíjense que acá se nota el ganchito R y el circulito me queda abajo. Y a mí, por la regla general del circulito medial, me dice que en el ganchito, que en el rasgo R el circulito va para arriba. ¿Sí? Eso habíamos dado nosotros como regla general. Entonces, si yo hago el circulito para arriba, y voy a tener que hacer necesariamente un escapecito y escribir vir que se note también el ganchito. Se tiene que notar el ganchito porque si no se nota el ganchito, ustedes van a leer recibe. Vamos a hacerlo acá en grande. Recibir y recibir. ¿Ven? Cualquiera de esas dos formas está bien. Pero que se note el ganchito R. Emocional. En esta palabra, ¿cuál me marca la posición? La O. La O que va acompañada de la M. Voy a El rasgo escribir. mo sería, ¿no? Emocional. Desplegar. Vamos a hacerlo de esta forma. Ganchito L inicial, ganchito R inicial. Desplegar. Presagiar. Fíjense. Presagir, voy a escribir, ¿sí? Voy a leer presagiar. Esos son los ejemplos entonces que fuimos dando para que ustedes vean las formas en que pueden hacer sus enlaces mediales. Y acá vamos a ver los círculos y las elipses, dice en el siguiente punto, se adhieren a los rasgos. Vamos entendiendo esta frase. Los círculos y las elipses se adhieren a los rasgos respetando las reglas de colocación final y cruza el último rasgo al que le antecede. Y acá vamos a ver entonces los ejemplos de estas palabras para hacer nuestras palabras de acuerdo al textito que tenemos ahí arriba y ver cómo se hace, ¿sí? Relacionar, destilar, sobresalir, investigar, presumir, desleal, decimal, realizable y seleccionar. Y vamos a ir viendo. Y acá vamos a ver cómo se hace. Relacionar. ¿Vieron ahí cómo se dibuja, cómo se produce una especie de dibujito de enlace? Con el circulito y ¿vieron? Relacionar. Cruza el último, ahí dice, cruza el último rasgo al que le antecede. Y ahí vamos a ver, destilar, acá tenemos una elipse, desti, y voy para arriba, desti, y ahí hago lar, y cruzo mi rasgo D.
Vestí y ahí cruzo. ¿Vieron? Así vamos a ir haciendo estas palabras. Sobresalir, hago salir. ¿Qué pasa ahí? Dibujo mi circulito y cruzo el último rasgo al que le antecede. En este caso, serían sobresalir. Y así quedan dibujados. Esos son los enlaces que se van produciendo en estas palabras. Investí, ahí tengo un elipse. Y gar es que le cruza al rasgo al que le antecede. Investigar. Sí o sí tengo que cruzar al rasgo que le antecede. No puedo hacer en otro lado. Tiene que cruzar, tiene que producirse ese enlace. ¿Sí? Presumir. Voy a hacer presumir. Desleal. Desleal. Decimal. Fíjense, Sí. decimal, realizable, todas estas palabras, acá podemos notar bien, como le decía la profe Ana, el enlace, porque voy y vuelvo, fíjense que de eso se trata, realizables, donde yo voy como enganchando los rasgos. ¿Cuál? Realizable no se ve, ¿no? Realizable. Ahí. Seleccionar, seleccionar, voy a hacer seleccionar. Nacional, por ejemplo, nacional, fíjense cómo vamos a hacer, bueno, acá vamos a ver en el siguiente ejemplo, que creo que tenemos dos vocales, sí. En nacional voy a hacer sí o sí un pequeño escape. Vemos en el punto C, dice, solo si es imprescindible, se hará un pequeño escape después del circulito. ¿Por qué esto? Para poder facilitar el trazado, para que no nos quede como tan deformado nuestro rasgo, ¿sí? Porque si no, no se va a poder traducir. Por ejemplo, en reseñar, sí o sí tenemos que hacer, ustedes se van a dar cuenta, tenemos que hacer un pequeño escapecito. Si no, nos va a quedar todo muy encimado. Y ni se va a notar el rasgo, el anchito R. Entonces, en reseñar van a hacer el escapecito, y ñar. En acusable lo mismo, y así en las siguientes palabras. Y hacemos acusable, procesable, ahí tenemos dos ese vocal, círculo mayor, hacemos procesable. Hacemos el escapecito. Sancionar. Sancionar, sancionar. Mencionar, hacemos mencionar. Intencional. Acá tenemos superposición del ganchito L y nal. Ahí tenemos superposición que dimos en la clase anterior. Intencional. Resfrío. Hago resfrío. Emboscar, ahí tengo MB. En segunda. En voz y hago car. Y frustrar. Ahí no hago elipse. Hago ganchito inicial y ganchito final R tengo en esa palabra.
Esta palabra después van a tener en el dictado, acuérdense, y también yo puedo hacer como dar vuelta. Esta es la forma un poco más común, digamos, donde yo voy a poder entender mejor. Pero acuérdense que esta palabra la van a tener en el dictado. Dice como nota, como para tener en cuenta, pocos vocablos admiten elipses con escape. Y acá tenemos estas excepciones: secuestrable, rastrillar y costillar. Fíjense que en estos casos cortamos el rasgo y escribimos, trazamos la elipse y después hacemos el ganchito L o el ganchito R. Vamos a hacer los ejemplos. Secuestrable, voy a escribir de esta forma. Secuestro, ahí dice secuestro o secuestra. Y acá, ble. Rastrillar, en primera posición, arriba del renglón, rastrillar. Y costillar, en tercera posición, ahí dice costillar. ¿Ven? Esto es en el caso de las elipses. Más abajo, acá tenemos unas palabras que esto, después ustedes van a hacerlo, van a tener en el aula y fíjense cómo se van a trazar estas palabras. Tenemos con circulito, tenemos con círculo mayor, tenemos con escape, ¿sí? Entonces van a practicar este dictadito de palabras y lo van a hacer varias veces. Este enlace medial tienen que practicar bastante, ¿sí? Para no confundirse después con otros puntos que ya dimos anteriormente. Hay que practicar mucho enlaces mediales. Bien, vamos a pasar ahora a reforzar esta parte que estuvimos viendo, ¿sí? Y al final vamos a hacer, como siempre hacemos, unas oraciones donde ustedes van a leer lo que vimos. Van a leer y abajo van a tener la traducción de las oraciones. Entonces, círculos, elipses y ganchitos en enlace medial. Entonces, acá dice, cuando en sílaba intermedia, un circulito, un círculo o una elipse se encuentran con los ganchos iniciales R o L, aquellos se trazan en el interior o fuera de los ganchitos. Es lo que estábamos explicando anteriormente, ¿sí? Y acá nos encontramos con los ejemplos. En adicional, en sensacional, ¿sí? Apasionar, adicional, adicionar, mezclar, rasgar, adicional, sensacional. Vamos a ir dibujando. Son todos más de los ejemplos que dimos ya recién, ¿sí? Apasionar, nada más mostrarles a ustedes cómo tienen que ir haciendo las palabras. Fíjense que en los ejemplos que tenemos, cuando la palabra termina con nar, como apasionar, adicionar, ¿qué pasa? Y hacemos el ganchito, pero no lo abrimos tanto como en adicional o sensacional, ¿sí? Eso también tienen que tener en cuenta, esa pequeña diferencia, nar y nal. Nar es más cerradito, nal un poco más abierto. Entonces, apasionar, adicionar, adicionar, pasional, mezclar, fíjense en rasgar, pueden hacerlo así o también pueden hacerlo así. Sí, con el escape. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo acá. Rasgar, ¿sí? Acá dice gar, acá dice ras. O lo puedo hacer como en el primer ejemplo, ras, me queda el circulito para abajo y ahí escribo gar. Rasgar, ¿ven?
Yo lo puedo hacer de las dos formas, ¿está? Secuestrable, ya vimos. Suministrador. Ahí tengo una elipse, una elipse mayor. Suministrador. Procesable. Y procesable. Ahí tengo un círculo mayor. Procesable. Bien. Después dice el segundo punto. En las terminaciones, vamos a bajar un poquitito más, en las terminaciones strar, stran, el ganchito R que sigue al círculo se inicia en el punto en el que éste se cierra. ¿Sí? Y tenemos ejemplos. Arrastrar, vamos a hacer acá arrastrar, postrar, frustrar, tenemos, fíjense cómo hacemos de nuevo frustrar, secuestran. Secuestran con ganchito N, el ganchito a la izquierda, y secuestrar, si digo, el ganchito va a la derecha, ganchito R. Y vemos en el tercer punto también, en los enlaces que decíamos hoy, que al trazar el ganchito del rasgo que sigue al circulito, que se le prolonga como pequeño escape encorvado. El rasgo con gancho cruza el rasgo anterior, que es lo que vimos también en los ejemplos. Decimal, realizable, seleccionar, filosofar. Esto ustedes así lo ven y creen que les va a costar. No les va a costar si ustedes practican. Después les va a salir y hasta les va a gustar escribir este tipo de rasgos, ¿sí? En el cuarto punto dice, cuando en medio de dicción se encuentra el ganchito N seguido por el circulito, este se coloca dentro de aquel, como en manzana. A veces, para facilitar la unión del círculo con el rasgo que le sigue, se traza el circulito con un pequeño escape, como comenzará. ¿Sí? Ya habíamos visto también nosotros ese ejemplo comenzará, y le hacemos un pequeño escape. En manzana, fíjense cómo escribimos manzana. Acá vamos a hacer manzana. Miren, podemos hacer como está ahí en la pantalla, manzana, o podemos hacer manzana directamente. directamente para que ustedes no se confundan. ¿Vieron que acá se nota el ganchito N? Claro, lo importante es que se note el ganchito N en esta palabra, ¿sí? Man, y ahí hago un escapecito o de lo contrario hago directamente ahí manzana, ¿no? Pero que se note el ganchito y que después inmediatamente va un circulito. ¿No? Vieron que en todas estas palabras se nota la N, pensado y comenzará. Lanceros. Y comenzará. ¿Sí? Todas estas palabras nosotros decimos que son enlaces mediales. ¿Por qué? Porque tienen un cierto enlace, una cierta unión de los círculos, circulitos, elipses con el ganchito L y L. Seguimos un poquito más y nos vamos a encontrar que ahora tenemos oraciones donde ustedes van a leer. Vamos a aplicar lo que le estuvimos explicando recién. Son oraciones cortas y fáciles, así que miren bien y vean qué puede decir en esta primera oración. Ahí comenzamos con una abreviatura que es al o es el.
Escriban en el chat si no quieren, si no pueden hablar. A ver, alguien que pueda sacar. Comienza con una abreviatura. ¿Es al o es el? Al. Y ahí la siguiente palabra es Tengo un ganchito R inicial. Profe, disculpe, buen día. Buen Buen día. ¿Puede decir al recibir las manzanas, puede ser? Sí, Las manzanas. muy bien. Bien. Bien, Al recibir las las manzanas, manzanas. después, Sí. Ahí espere, profe, que estoy escribiendo. bien, Bien, las recibir las manzanas. No, eso no, porque sí, y ahí tengo en después. tercera posición, Sí, sí, sí. po, las, Podridas puede ser. y puede ser podrías, en este caso es, Podridas, en este podridas. podrás, podrás. Ah, En este caso perdón, perdón. es podrás, puede ser podrías, Pero pero yo en este, lo que pasa es que yo suelo cortar en caso, yo pensé, capaz que son dos D ahí de repente, ¿Mm? lo asumí como podridas, perdón. No, Sí, no, no, está ahí bien, tendría que, ahí podridas. si es podridas, tendría que Está bien, sí, sí, ser sí. otra vez más larga. Ahora está bien, está bien. Entonces, Un doble tamaño. al Al recibir recibir las manzanas, manzanas podrás, se ahí está, le, se lee seleccionar, bien, seleccionarla. A seleccionar. ver, voy a escribir esta palabra. Muy Bien. bien. ¿Viste cómo, Más. Escriban ustedes en sus cuadernos esta oración. viste cómo pudiste sacar? Seleccionar. Al Eh, recibir. el, el tema, profe, es que como estamos recién mirando sobre estos rasgos que nos están enseñando, de repente como que las estoy mirando, acá copié un par de Todo es ejemplos con y la práctica, con la es, práctica, ¿sí? es Ustedes, como por eso muy ya. nosotros les decimos, practiquen varias veces. Esta oración, háganla en voz alta, y las que siguen en voz alta, al recibir Profe, la palabra seleccionar, dice acá, podrá las cosas, seleccionarla. las podrás seleccionar. Nar. Fíjense Ah, Nar. que Termina con o se nar. escribe, exacto, sí, eso fíjense estaba que mirando. acá, miren en la camarita, yo acá digo selección, Sí, ahí se seleccionó, y acá sí, viene mi, Nar. fíjense que acá yo voy a hacer nar, exacto. Nar. ¿ven? Nar, Cruza. Tiene mucho, mire, tiene un circulito en la segunda posición, vuelve a tener otro círculo y vuelve a tener. Es también un poco mirarlo bien, ¿vio? Estaba tratando de sacar esa palabra. ¿sí? Por eso Pero, te está hablando de Sí, enlaces mediales. claro, Se produce como en exacto. el medio, en el medio, Bueno, esos buenísimo. enlaces. muy bien, Cuando tienen ganchito R. ven que Seleccionar. el rasgo va y vuelve, vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionar, seleccionar. Si decías seleccionar las, como ¿Qué me dijiste, faltaría el rasgo las venir ahí? rasgo las, claro. Tendría que subir otro, Sí, sí. Seleccionar, y Seleccionar acá le agregamos las. otro circulito. fíjense Exacto, que sí, por están eso la estaba viendo. las Claro. largas. Bien, vamos con Bien. la oración la oración B. 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 Ahí, a ver, Ese ¿quién es, lee ese es esta un oración? rasgo curvo fino en segunda. Es un rasgo curvo fino Acá en voy a hacer segunda. esta camarita, ¿sí? ¿Se acuerdan de los rasgos curvos finos? As,
es, is, os, us. ¿Mm? Este rasgo es en segunda y sigue un rasgo que es la P en segunda, sigue el rasgo L vocal y un ganchito R inicial. Ustedes tienen que ir descifrando de esa manera cómo está haciendo la profe. ¿Mm? Pero para esto ustedes ya tienen que tener bien conocidos los rasgos. ¿Se acuerdan que nosotros comenzamos con los rasgos rectos y curvos? ¿Mm? Entonces tienen que ir sacándolo de esta manera. Fíjense que acá, hoy, acá en esta palabra, o es la E o es la I, porque está tocando el renglón, está en segunda posición. Y es un rasgo fino. Es Fino. una P. Es una P, Sí. porque si es más grueso sería una B larga. ¿Mm? Profe, ahí podría Es decir, bueno, ya peligroso. sabemos, Muy bien. mezclar los dos ácidos, ¿puede ser? ¿Mm? Es Es peligroso. peligroso, Es peligroso. mezclar los Sí. dos Los ácidos. Sí, Perdón, está bien. muy bien. Muy bien. ¿Ven? ¿Ven que ácido está en primera posición? Es grueso. ¿M? Con el rasgo D. Ahí tienen la traducción. Es peligroso mezclar los dos fuertes, los dos ácidos. Fuertes me faltó ahí. Fuertes. Tiene razón, Mauro me acaba de decir. Es peligroso mezclar los Dos fuertes. Fíjense cómo acá vamos a poner en la camarita y vamos a hacer fuertes. Ahí escribimos fuertes. ¿Sí? Mezclar los dos. Acá vamos a hacer Fuertes. así, fuertes, ácidos. Y yo sé que en el apuro dice solamente dos ácidos, no. Mejor, profe, menos problemas para nosotros a la hora Nos de- emocionamos las profes porque están leyendo. A ver, la siguiente. A ver, la número bien 5. cortita, bien cortita. ¿Con qué rasgo comienza la primera palabra? Es un rasgo grueso, que está en segunda. Voy a ir haciendo. Por lo tanto, ¿qué rasgo es? Si es... ¿Cómo? Deberá. Muy bien, deberá. Muy bien. Deberá. Y ahí comienza con un rasgo fino, oblicuo, en primera. Por lo tanto, ¿qué rasgo es? ¿Qué palabra es? Si tengo en primera. Deberá pagar. Muy bien, Muy sí. bien. Deberá pagar, ¿qué cosa? ¿Cómo voy a saber que es pa? Porque sí o sí, al estar arriba del renglón, la vocal que le corresponde es la vocal La A, chicos. A. Sí. Si está sobre el renglón, es A. Si toca el renglón es P o Pi, y si pasa o corta el renglón es Po o Pu. ¿Me entienden? Eso ya nosotros lo recontra vimos, así que tienen que saber. ¿Deberá pagar? ¿Qué Un deberá? adicional. Muy bien. Un adicional. Muy ¿Vieron bien. cómo sacan la palabra con enlace? ¿Ven? Adicional. Muy bien. Por ahí Sí. en el dibujo, o en las explicaciones parece como que es difícil, que no lo van a poder sacar, pero sí se puede sacar. Y más si ustedes después hacen sus prácticas. ¿Sí? Acuérdense, chicos, que el año que viene se va a terminar el programa y se va a comenzar con velocidad. Bueno, vamos a la oración D. Voy a ir haciendo en la camarita por si me falta. Ahí, en esa primer palabra, tengo una abreviatura. Es una abreviatura. Es necesario. Es necesario, muy bien, es necesario. Y comienza con una vocal,
sigue con un rasgo curvo, fino, que corta, va para arriba, corta el renglón, por lo tanto está en tercera posición. Comienza con una vocal, es la I, les ayudo. I, luz, es necesario. Ilustrarse puede ser, profe. Ilustrarse, muy bien. Es necesario ilustrarse. Muy bien, Brenda. Y ahí tenemos otra abreviatura. ¿Se acuerdan de para, pero, por? Es necesario ilustrarse. Y después Para sí. poder. Para. Es necesario ilustrarse para poder triunfar. Buen día, Muy profe. bien. Muy bien, Bien, bien. muy bien, muy bien. ¿Vieron cómo van sacando de a poco? Es necesario, abreviatura, Abreviatura. ilustrar. Ilustrarse. Ahí no me marca posición, me marca la posición la U. Fíjense que acá cómo se nota el ganchito inicial R y el ganchito final R, y ahí voy a hacer el circulito con escape porque termina con vocal. Para, abreviatura, poder. En tercera posición, corta el renglón. Y triunfar, fíjense, triunfar, ¿cómo voy a hacer acá? Acá que tengo ganchito final Final N. y ganchito inicial L. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaban este tipo de palabras que ya vimos también nosotros? Como eran los ganchitos. ¿Se acuerdan? Ganchitos coincidentes. Ganchitos coincidentes, exactamente. Bien. Habíamos dado cuando vimos los coincidentes y los yuxtapositivos. Vamos a la número E, a la letra E, perdón. Y Acá vamos a ir haciendo. Fíjense en la camarita. Y ahí les decía que tenemos esta palabra. Fíjense cómo la vamos a hacer. nosotros dimos recién esa palabra, la que le sigue, o sea, la segunda sería. Recién acabamos de hacer esa palabra. Miren cómo está acá. ¿Le podemos hacer así o podemos hacer como está ahí? Entonces, ¿cómo vamos a leer? Ahí en la primera palabra puede decir puede o pudo. Y en la siguiente tengo un ganchito inicial ere en tercera, por lo tanto va a ser fru. Y tengo un ganchito, perdón, un circulito y un escapecito. Profesora, Sí. podría ser, Mariña le habla, podría ser, pudo frustrar el robo de la caja registradora. Muy Sí. bien, es Muy bien. Liliana, Sí, es sí, así, es como pudo frustrar el robo de la caja registradora. Y fíjense de Gracias, la... profe. No, muy bien, felicidades Liliana, muy bien. Gracias, profe, gracias. Bueno, muy bien. Fíjense cómo aplicamos de la abreviatura, de la en primera posición, caja en primera posición y registradora, ¿sí? ¿Cómo hacemos con elipse mayor? Muy bien. A ver, vamos con la letra F. Acá tienen unos rasgos re fáciles, ¿sí? Re fácil. Hay uno donde van a aplicar el enlace medial, que es muy obvio, hay una sola palabra. Y ahí comenzamos en primera con un rasgo curvo, que es la L, y si es en primera, ¿qué va a decir? La Muy bien, la bandera bandera. ¿Qué hacemos con la fue bandera? Sí, ¿qué fue? ¿Qué hacemos? izada En el en el
¿Dónde? ¿Dónde izamos la bandera? Mástil En el mástil. Muy bien. de la ¿De la? Muy bien. ¿De la? Plaza. A ver, Carlos. De la plaza. Muy De la bien. plaza. Muy bien. Muy bien, Muy bien. felicidades. La verdad que están La bandera fue izada en el mástil de la plaza. Y en la palabra mástil es donde nosotros vamos a usar nuestro enlace medial. El mástil. ¿Sí? Bien, bien, muy bien. Están leyendo muy bien, ¿eh? Y ahí Vamos tenemos con la G, la G, la letra G. Ahí tenemos un rasgo curvo fino en tercera. Es na, ne, ni, no, nu. Agrada puede ser. Nos agrada, muy bien, mucho la ¿sí? Es una F ahí. Forma. Forma, muy bien. Nos agrada mucho la forma. de muy Otra F tengo. ¿cómo te sale? Muy bien. Puede ser fi, ¿eh? Filosofar puede ser, profe. Filosofar, muy bien. Ahí es donde está mi palabra con enlace. La complicada. Filosofar, muy bien. Entonces, leemos. Nos agradó mucho la forma de filosofar de quién. Ahí tengo una abreviatura. Orador. Sí, del orador, ¿sí? Del orador. Muy bien, Brenda, muy bien, Carlos. Nos agradó o agrada mucho la La forma de filosofar del orador. Muy bien. Bien, ahora vamos con la H. Voy a trazar acá en el cuadernito. Vayan mirando también. ¿Sí? las Sí. Sí. Y ahí tengo un ganchito, tengo una F. Fra, fre, fri, fro, fru. Pero está en segunda. El ganchito, ¿se acuerdan que el circulito es el que me dice la posición de la E? ¿Cómo? ¿Cómo, Brenda? Ya tenemos anteposición. Anteponer. Cifras. Sí, las cifras. Las cifras que se que se Muy bien. registraron registran. Fíjense que está ganchito N al final. Que se registran. Demuestran. Demuestran. Muy bien, demuestran. Y ahí tengo una escape. el Ganchito inicial R. Tri. Ganchito final N. Tri. Acá hay dos vocales. Triun. el triunfo, triunfo. Muy bien, el triunfo. Muy bien. Las cifras Que se registran demuestran el triunfo. Muy bien. La verdad que estuvieron todos muy, muy bien, Luis, con los enlaces mediales. Vamos a hacer unas oraciones que va a ser la actividad, que la número 37, que es la que sigue.
en el aula para que ustedes puedan practicar. Vamos a ir haciendo de a poquito, un rato más y después sí, ya nos vamos. Vamos a hacer juntos. Fíjense que en estas oraciones, son muchas oraciones que van a tener para practicar y donde se va a aplicar todo lo que vimos: anteposición, superposición, posposición, enlaces mediales, ¿sí? Tenemos los temas anteriores, así que vamos a ir sacándonos dudas desde ahora. ¿Les parece bien? Vamos a arrancar entonces con la oración número 1. Que dice: el fiscal procura lo indecible para vencer al procesado. ¿Sí? Vamos a ir haciendo, y ustedes también en sus cuadernos van a ir copiando y preguntando si tienen alguna duda. El, acuérdense, escape, fiscal, procura lo, ¿cómo van a ser indecible? Indecible. Lo hacemos en segunda posición, de, y fíjense que acá voy a hacer un pequeño escapecito y voy a hacer ble. Vayan leyendo: el fiscal procura lo indecible para vencer al puntito procesado. ¿Sí? Ustedes, como saben, con el marcador que nosotros realizamos el trazado, por ahí no se notan bien los rasgos finos y de los gruesos, pero el fiscal, la F es fina, cal fino, la P acá es fina, la C con la vocal U fina, la R vocal para arriba, lo, acá sí es grueso, vocal N, indecible, la D también es gruesa y la B larga también es gruesa. Para vencer, vamos a hacer acá mejor vencer, que es grueso, pero fíjense cómo se nota, acá termina con el rasgo vocal R, al procesado, ¿sí? Vamos con la oración número 2. Esto está bueno para que a ustedes ya les quede también la forma correcta de realizar la escritura de estas oraciones. El monseñor, ¿en qué posición voy a hacer monseñor? En tercera. Monse, y fíjense cómo se tiene que notar ahí el ganchito R, monseñor. Se tiene que notar el ganchito N y acá el ganchito R. El monseñor mencionó, vamos a escribir mesurarse. Miren bien cómo vamos a escribir mesurarse. Mesurarse. ¿Sí? Mesurarse. En él habla en primera posición y no, y acá vamos a escribir en segunda posición con elipse atestiguar de oídas. Acá vamos a escribir la O engrosada y es la tercera vocal la que me indica la posición, o sea la A. Fíjense, voy a engrosar la O, pero es la tercera vocal, o sea la A,
En la palabra oídas, la que me indica la posición, ¿sí? Vamos con la tercera oración. Ustedes si tienen dudas, por favor, vayan diciendo, vayan preguntando. De eso se trata justamente, que si ustedes dudan o tienen, quieren saber cómo se escribe tal o cual palabra, me pueden preguntar y lo hacemos. ¿Entienden? La tercera oración. Se va, en primera, subvencionar. ¿Qué pasa ahí en esa palabra? Yo voy a omitir la B larga y voy a escribir subven nada más, ¿sí? O sea que a la B corta yo le voy a agregar el circulito. ¿Y en qué posición va a ir esta palabra? En tercera posición, porque es la U la que me va a marcar la posición. Entonces vamos a hacer, omitimos la B larga y escribimos subvencionar. Se va a subvencionar el salario que se solicitó al funcionario provincial. Fíjense que provincial yo puedo hacer provincial o puedo escribir pro simplemente. Después cuando tengan velocidad provincia, provincial, van a ser pro nada más. En este caso, bueno, vamos a escribir toda la palabra. Se va a subvencionar el salario que se solicitó al funcionario provincial. ¿Están haciendo todos en sus cuadernos? Bien, vamos. La cuarta oración. El personal de maestranza, y fíjense cómo escribimos maestranza. Ganchito inicial R, y acá superponemos el circulito al ganchito final N. ¿Y qué pasa? Tenemos que poner un escape porque termina en vocal maestranza. El personal de maestranza no debería, y vamos a escribir empecinarse en segunda posición. Empecinarse. ¿Sí? En afirmar que esa tarea resulta irrealizable. Irrealizable. Fíjense cómo escribimos irrealizable. ¿Ven? En segunda posición, y acá tengo vocal, doble R vocal, irre. Acá ya está implícita la otra vocal, la vocal A. Irrealizable. ¿Sí? Punto final. Vamos con la quinta oración. Sería imposible, imposible, después también van a tener abreviatura. Imposible vamos a escribir solamente de esta forma. Ahora le vamos a escribir toda la palabra para poder entender, pero imposible lo vamos a hacer después más abreviado. Sería imposible resumir los discursos del funcionario
a no ser que se, abreviatura, pronunciasen en forma textual. Fíjense que textual vamos a escribir como textil. Y si por ahí yo me encuentro y miro esta palabra, este signo, ¿y cómo me voy a dar cuenta si ahí tengo que traducir textil o textual? Por el contexto de la oración, ¿sí? Si yo digo ahora, sería imposible resumir los discursos del funcionario a no ser que se pronunciasen en forma textil. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. En cambio, si yo en la traducción escribo textual, entonces la oración sí se entiende. Bien, sexta oración. Seguimos en la segunda hoja. Ahí tenemos. El escolar tuvo que investigar, fíjense cómo se escribe investigar. Acá tenemos enlace que donde trazamos el enlace y volvemos para que se pueda entender después la traducción. El escolar tuvo que investigar para cerciorarse sobre el sistema decimal, ahí está, sobre el sistema decimal, porque le costaba razonarlo. El escolar tuvo que investigar para cerciorarse sobre el sistema decimal porque le costaba razonarlo. ¿Ven? Vamos con la oración número 7. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere decir algo? ¿No? Bueno, seguimos. En la marina se denomina acá vamos a hacer, fíjense cómo vamos a hacer, con elipse mayor, rastreador, ¿ven? Rastreador, el barco accesorio, miren, accesorio, voy a hacer un pequeño escape, accesorio que se destina a rastrear y limpiar el fondo de los ríos y canales. Fíjense que acá en canales, si yo escribo canal, voy a escribir así, canal. Y si escribo canales, voy a hacer canales. Le voy a agregar un circulito. Y los dos están en primera posición, arriba del renglón. Canal, canales. Tiene arrastrar y limpiar. La oración número 8. El sello postal difunde
al mundo los sucesos y figuras nacionales. En nacional también, fíjense como en canal. Nacional, yo voy a hacer nacional. Perdone, profe, ¿y la oración 8 no lo hizo? ¿Cuál? La oración 8, ¿el cristal es un vidrio o yo estoy...? A ver, parece que me salté, chicos. Sí, me Ah, salté. perdone, sí, yo decía, me faltó una, me parece. Ok. Fíjense cómo hacemos nacional. Y como hacemos nacionales, le agregamos el circulito. Nacional, y en el plural le agregamos el circulito. Nacional, nacionales. Canal, canales. Singular, plural, singular, plural. ¿Sí? Bueno, entonces acá vamos a volver al... Este era el 9. Vamos al 8. El cristal. El cristal. ¿Ven cómo hacemos cristal? Es un, ¿qué es? Es una abreviatura que toca el renglón. Es un vidrio incoloro de mucha transparencia. Yo voy a escribir transparencia. Trans, acá tengo superposición de ganchito N con el circulito. Transparencia. Acá también, fíjense que el circulito va del lado de abajo y tapa el ganchito N. Ren. Y sí o sí va con escape grueso, en este caso, ¿por qué? Porque termina con S y dos vocales. Entonces, transparencia lo voy a hacer de esta forma. ¿Qué se obtiene al mezclar y fusionar arena silicia con potasa y niño? El cristal es un vidrio incoloro de mucha transparencia que se obtiene al mezclar y fusionar arena silicia con potasa y minio. Bien. El 9, bueno, hicimos como 8. El 10. El administrador ha de presidir la ceremonia de inauguración del hospital. Vamos a hacer acá, se ve ahí, municipal. El administrador ha de presidir la ceremonia de inauguración del hospital municipal. ¿Sí? 11. Al presumirse fractura de maxilar, se consideró adecuado recetar esa eficaz medicación. Al presumirse fractura, ganchito R, de maxilar, primera posición, maxilar,
se consideró adecuado recetar esa eficaz medicación. ¿Ven? ¿Lo están haciendo ustedes también en sus cuadernos? Les tiene que quedar bien escrito, chicos, así pueden estudiar para el integrador, ¿sí? Por ahí se van a encontrar que pueda tener palabras como estas. 12. Es menester. Fíjense cómo vamos a escribir menester. No lo hagan tan grande ustedes, yo lo hago así para que ustedes lo vean mejor. Es menester asumir que son excesivas las acciones posibles de arriesgar en esa negación, en esa negociación, perdón. Negociación. Fíjense cómo vamos a hacer negociación. ¿Recuerdan? Terminación, sación. Para arriba van los rasgos horizontales. 13. Se debió fraccionar la mezcla utilizada en ese pastel de manzanas para colocarla en 2 moldes. ¿Sí? Acá colocarlas, vamos a hacer colocarla, fíjense, voy a escribir acá, colocarla, la L bien hecha. Vamos con la siguiente oración. Es de, miren ahora cómo vamos a hacer destacar. Destacar. Este es fino. Voy a hacerlo de nuevo acá en grande. Destacar. ¿Sí? Así me va a quedar. Entonces, vamos de nuevo. Es de destacar que la abreviatura. Cuestión reside en decidir si si es en primera, arriba del renglón. Acá va. Si las finanzas bastan para subvencionar, ya lo habíamos escrito, subvencionar con B corta, la represa. Es de destacar que la cuestión reside en decidir si las finanzas bastan para subvencionar la represa. ¿Sí? 15. A la compañía, y acá tenemos el prefijo compañía francesa. ¿Se acuerdan cómo hacíamos francesa? Con el espiral, con la colita de chancho.
A la compañía francesa le acaban de suministrar la autorización para promocionar la competencia. ¿Mm? A la compañía francesa le acaban de suministrar la autorización para promocionar la competencia. 16. Es indispensable. Indispensable, ¿cómo voy a escribir? Con la abreviatura INDIS nada más. Ahí dice indispensable. No voy a escribir toda la palabra. INDIS quiere decir indispensable. Anótenlo. Siempre, acuérdense, indispensable, abreviatura INDIS. Seleccionar lo sustancial de las referencias que se encuentran en el archivo para ilustrar a la audiencia. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer? Es indispensable seleccionar lo sustancial de las referencias que se encuentran en el archivo para ilustrar a la audiencia. En la residencia oficial se reúnen con frecuencia para hablar sobre problemas económicos, abreviatura ECO, económico, economía, económicas, simplemente voy a escribir ECO, y sociales. En la residencia oficial se reúnen con frecuencia para hablar sobre problemas económicos y sociales. Vamos con la 18. La sidra, y ahí que tenemos superposición. Fíjense, en segunda posición me va a quedar el rasgo, y ahí dice sidra. La sidra fresca se sirvió en copas de cristal. El que sigue, 19. El estado en primera posición con elipse financiero de nuestro país se refleja en la riqueza de los pueblos. ¿Sí? Oraciones como estas van a tener en el integrador. 20. Al recibir las manzanas, las podrás seleccionar. Esta ya la vimos hoy. Y acá también tenemos 21. Es necesario ilustrarse para poder triunfar.
También dimos la 23, la 24, a ver, la 24 fue necesario, esa no dimos. Esa vamos a hacerla. Fue necesario, esta es la 24. Fue necesario alquilar, miren cómo vamos a hacer alquilar. Al para abajo y lar para arriba. Alquilar varios caballos para arrastrar el camión. El 25, la bandera fue izada en el mástil de la plaza, ya lo hicimos. El 26 nos agradó mucho la forma de filosofar del orador. Y el 27, las cifras que se registran demuestran el triunfo, ¿sí? Ustedes cuando tengan esta actividad lo hacen de nuevo. Y después hay un dictado, que este dictado me gustaría que si tienen a alguien, alguna hermana, tía, mamá, abuela, lo que sea, que le pueda dictar, que les dicten, ¿sí? Este es un dictado que les dicten lentamente, pero que ustedes puedan ir escuchando y van escribiendo taquigráficamente, ¿sí? Después ustedes solitos hacen la traducción y después hacen la autocorrección. Bien.